Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos. Buenos días. Un saludo especial a todos los que nos acompañan diariamente en este devocional de amor por la palabra. Estamos aprendiendo a caminar con Dios, estamos aprendiendo a andar, este nuevo andar, más bien, como creyentes. Ya yo hubiese querido de verdad que a mí me hubiesen enseñado esto desde el principio. Pero bueno, desafortunadamente la predicación hoy en día se centra más en metas, se centra más en otras cosas que en lo que es verdaderamente importante. Y eso es lo que pues tiene a muchos cristianos desnutridos espiritualmente hoy, que hay una enseñanza muy superficial, pero la palabra enseñada muy por encima, no escarban, muchos no escarban en los principios bíblicos, no hay una predicación expositiva como debería de ser, y eso hace que haya desnutrición espiritual en muchos creyentes, tanto que están debilitados en la fe y que con frecuencia incluso muchos están cayendo en una cantidad de cosas y son fácilmente arrastrados por el mundo, por la cultura en la que nosotros vivimos hoy. Entonces es de gran valor y de importancia que nosotros podamos aprender la palabra de Dios de manera expositiva. Esto que estamos viendo ahora, cómo caminar con Dios, cómo es el andar digno, todas estas cosas son importantes. Y hoy vamos a seguir con este tema. Estamos en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y hoy vamos a hablar de el andar nuevo y el andar viejo. Pero primero vamos a hablar del andar viejo, ¿no? El versículo 18 del capítulo 4 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Había algo que me llamaba mucho la atención cuando yo estaba leyendo este pasaje de largo, este capítulo 4, y es que el punto del apóstol Pablo aquí es la mente. Si tú miras, por ejemplo, el versículo 17, la última parte, que andan en la vanidad de su mente. El versículo 18 dice que habla del entendimiento. En ese mismo versículo 18, de la ignorancia. Pasamos al versículo 20, está hablando de aprendiendo. El versículo 21, enseñando. Y el versículo 23, renovados en el espíritu vuestra mente. ¿Qué significa eso? Que el punto central del cambio, de la transformación, de la vida de una persona, cuando se convierte a Cristo, se ejecuta en la mente. O sea, como dice el proverbio, o sea, porque tal es su corazón, en su pensamiento tal es él. ¿Recuerda eso? O sea, somos lo que pensamos, y por esa causa Pablo, cuando escribió a los romanos, ahí en el capítulo 12, les dice: no se conformen, no se amolden a este mundo, sino más bien sean transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. El cambio comienza en la mente, mis amados, porque como usted piensa, es como usted actúa, como usted piensa, es como usted se comporta. Entonces, si nosotros queremos lograr tener un cambio en nuestra vida significativo, si queremos nosotros caminar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos que sustituir todos esos viejos pensamientos de nuestra mente por la palabra de Dios, por los principios bíblicos. Y esto lo hacemos estudiando las escrituras diariamente, llenándonos de la palabra de Dios. Ella es la que nos cambia, ella es la que nos transforma, ella es la que nos puede limpiar, la que nos santifica, la que alumbra las tinieblas que hay en nosotros, la que nos llena de luz. Es la palabra de Dios. No podemos conseguirlo de otra manera. Entonces vamos a hablar del andar viejo y del andar nuevo. Hoy solamente vamos a hablar del andar viejo, y el apóstol habla de 4 características aquí del pensamiento de los paganos, de los otros gentiles, que nos señala también que no debemos andar como andan ellos. Entonces, lo primero que vimos, y ya hablamos un poco de eso, la primera característica de este tipo de pensamiento es que está centrado en sí mismo. Sí, o es un pensamiento inútil, ¿no? Y usted, cuando escucha hablar a una persona que no tiene a Dios, una persona que no tiene al Señor en su corazón, en su vida, que no es creyente, cuando usted escucha hablar a un pagano, su boca revela lo que hay en su mente.
Entonces siempre están diciendo yo pienso, yo opino, es que yo creo, es que yo. O sea, es un pensamiento centrado en sí mismo. Esa podría ser la primera característica de este pensamiento, centrados en sí mismo, que por cierto, el apóstol Pablo dice que es un pensamiento que inútil. Entonces esa sería la primera característica. La segunda característica es que son ignorantes a la verdad de Dios. Y ahí lo acabamos de leer. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Son ignorantes. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que pensar de manera diferente a como piensan los paganos. No podemos seguir pensando de la misma forma en que piensan ellos. Nosotros pensamos de manera diferente con respecto al pecado, a Dios, a Cristo, con respecto a nuestra vida. Pensamos de manera diferente a como pensábamos antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los paganos? Los paganos tienen una forma de pensamiento totalmente diferente a la nuestra. Es por eso que nosotros no nos podemos conformar a cómo vive la gente que no tiene a Dios. Nosotros ya no hacemos parte de ese grupo de personas. Entonces, cuando leemos este versículo, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, podemos pensar fácilmente que tal vez esto está describiendo una persona que no ha estudiado en la vida, que no ha pasado por una universidad, que no tiene ningún diploma, que no tiene ninguna preparación, pero en realidad no es así. No se refiere a ese tipo de personas. Más bien, es a lo que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo, escribió a Timoteo, ¿no? Que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es una incapacidad que tiene la gente pagana de poder entender que la verdad de Dios en sus vidas. No son capaces de hacer eso. Es como dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Estas son dos características de esa manera de pensar de los paganos y nosotros estamos llamados a pensar de otra manera. Cuando hablamos de tienen el entendimiento entenebrecido, ¿a qué se está refiriendo eso? O sea, ellos han sido cegados espiritualmente, tienen una ceguera espiritual. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo pasó esto? Bueno, esto pasa cuando nosotros escogemos un estilo de vida y nos mantenemos en ese estilo de vida. Y es un estilo de vida que está apartado de Dios, alejado de Dios. Tú puedes leerlo allí. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Escogemos una forma de vida, entonces Dios, ¿qué hace? Dios nos deja vivir esa vida. Es algo parecido a lo que pasó con el faraón en Éxodo, ¿no? Leemos en Éxodo que el faraón endureció su corazón, pero en un momento de repente, como un relámpago, ya cambia y dice, y Dios endureció el corazón del faraón. Y es lo que pasa con Romanos, ¿no? Estamos viendo allí, y lo acabamos de leer, ¿no? Que ellos profesaban ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios único, corruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, escucha esto, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Dios los soltó? Dios los entregó. Cuando nosotros persistimos en tener una forma de vida, en vivir de una manera que nos aleja de Dios, que nos mantiene apartados de Dios, que nos mantiene apartados de la verdad de Dios, que nos endurece el corazón, que nos mantiene en ignorancia, Dios nos suelta. Él nos suelta porque no nos va a forzar a andar como Él quiere que andemos. Si nosotros queremos seguir y persistir, aún conociendo a Dios, porque lo que dice Romanos es eso, conocían a Dios y aún conociendo a Dios tomaron una decisión y se fueron por el camino que no debía. Vamos a dejarlo allí, amados. La próxima vez seguiremos con las otras dos características de este modo de pensar. Un abrazo fuerte para todos. No se olviden, estamos en YouTube, Amor por la Palabra, entre paréntesis, app. Entra a nuestro canal, suscríbete a él, dale like. Ahí vas a encontrar todas las enseñanzas de Amor por la Palabra. Un abrazo para todos y bendiciones.